Mi nombre es Mendoza Murillo Jesús Emiliano, estudiante de la Universidad de Colima, quinto semestre de la carrera en Tecnologías Electrónicas. En este día vamos a comenzar a ver dos diagramas conforme a las normas ISA. El primero es un calentador de control de combustóleo. Vamos a comenzar con una llegada que está conectado por una línea de software interno a un display compartido montado en campo de un caudal de relé del sufijo B que da una función al tiempo, el cual está conectado por una línea de software interno hacia un display de control montado en campo de un caudal libre en el lazo 901 del sufijo C, que multiplica al estar conectado por una línea de software interno hacia un display compartido accesible al operador de un caudal indicador de control en el lazo 900. Ahora vamos con el flujo del combustóleo por una conexión a proceso y que la misma está conectada a una placa de orificio conectado, o por una conexión a proceso a un instrumento discreto o aislado montado en campo de un caudal de transmisión. Además está conectado por una señal eléctrica al display compartido montado en caudal de relé del sufijo A. Se extrae la raíz cuadrada para linealizar la señal para ser enviada por una línea de software interno. También se mide la temperatura del combustóleo con los elementos primarios, que son dos RTDs. En ese caso, estas dos señales eléctricas pasan por un instrumento discreto aislado montado en campo de un transmisor diferencial de temperatura TDT en el lazo 920. Por lo tanto, se manda una señal eléctrica y la línea de software interno del caudal del relé del sufijo A hacia otro display compartido montado en campo de un caudal del relé del sufijo B, multiplicado. En ese sentido, está conectado hacia una línea de software interno que va hacia el display compartido normalmente accesible al operador de un caudal indicador de control en el AC900, y sale una señal eléctrica hacia una válvula de flujo de combustóleo que cierra en fallo en la conexión a proceso del combustóleo. Asimismo, la tubería del combustóleo entra a un calentador y retorna al combustóleo. Asimismo, la tubería del combustóleo entra en un calentador y retorna al combustóleo. Por otro lado, tenemos el transmisor de nivel. Por otra parte, sale el transmisor de nivel una señal eléctrica hacia un display compartido normalmente accesible al operador montado en el tablero de control indicador de nivel en el lazo 940, que sale una señalización eléctrica hasta una válvula que cierra en fallo, y hay una válvula general en cada extremo y una que cierra las válvulas generales. A su vez, la válvula izquierda está conectada a una conexión de proceso en el calentador. A su vez, la válvula izquierda está conectada a una conexión de proceso con el calentador y un instrumento discreto o aislado montado en campo de elemento primario de análisis que manda una señal eléctrica hacia un instrumento discreto o aislado en campo del transmisor de análisis que manda una señal eléctrica hasta un display compartido normalmente accesible al operador de un control indicador de análisis en el lazo 941, que manda una línea de software interno hasta el display de control montado en campo de un caudal de relé libre en el lazo 901 del sufijo C, que multiplica. El segundo diagrama que vamos a ver es el cabezal que pasa por una conexión de proceso entre una válvula general, y de ahí pasa una conexión de proceso al recipiente mezclador con chaqueta. A su vez, el recipiente mezclador con chaqueta pasa por una conexión de proceso hacia una válvula de cierre en fallo y finaliza en el retorno de enfriamiento de agua. En la válvula antes mencionada, antes del cierre de fallo, hay un control lógico programable, normalmente accesible al operador en el lazo 2, que se conecta a la válvula por una señal eléctrica binaria hacia un actuador preferido por cualquier cilindro. Por otro lado, del recipiente mezclador con chaqueta sale por una conexión del proceso hacia una válvula de cierre de fallo y finaliza en el almacenamiento de productos. En la válvula antes mencionada, antes del cierre de fallo, hay un control lógico programable normalmente accesible al operador en el lazo 2,
que se conecta a la válvula por una señal eléctrica binaria hacia un actuador preferido por cualquier cilindro. Ahora vemos que el motor de la mezcladora con chaqueta manda una señal eléctrica al indicador libre en el lazo 2, el cual retroalimenta al motor del control indicador libre. Se conecta una línea de software interno al display compartido normalmente accesible al operador del control indicador de temperatura en el lazo 306, que manda una señal eléctrica binaria al instrumento discreto o aislado montado en campo del transmisor de temperatura, que se conecta al mezclador con una señal eléctrica al mismo tiempo que el display compartido normalmente accesible al operador del control indicador de temperatura en el lazo 306. Mande su señal al transmisor de temperatura que se conecta con una línea de software interno al display compartido montado detrás del panel de consola de instrumentos de relé de temperatura en función menor. Por lo tanto, el recipiente del mezclador con chaqueta sale por una conexión del proceso a una placa de orificio que finaliza en la recuperación de vapor. Antes que pase por la placa de orificio, se conecta con un instrumento discreto o aislado montado en campo de transmisión de caudal, que se conecta mediante una señal eléctrica a un display compartido normalmente accesible al operador de control indicador del caudal del lazo 400, que se conecta mediante una línea de software interna al display compartido montado detrás del panel o consola de instrumentos de relé de temperatura en función menor. De ahí se va una señal eléctrica hacia una válvula de cierre en fallo del vapor. El vapor entra por la válvula antes mencionada y sale de nuevo. Entra una conexión de proceso hacia una válvula de cierre de fallo y finaliza en el recipiente mezclador con chaqueta en la válvula antes mencionada. Antes del cierre de fallo hay un control lógico programable normalmente accesible al operador en el lazo 2, que se conecta a la válvula por una señal eléctrica binaria hacia un actuador preferido por cualquier cilindro. El suministro de refrigeración entre una conexión de proceso hacia una válvula de cierre en fallo finaliza en el recipiente mezclador con chaqueta en la válvula antes mencionada. Antes del cierre de fallo hay control lógico programable accesible al operador en el lazo 2, que se conecta a la válvula por una señal eléctrica binaria hacia un actuador preferido por cualquier cilindro. Al mismo tiempo, antes de llegar al recipiente mezclador con chaqueta, el retorno de condensación entra por un actuador manual, y antes del cierre de fallo hay un control lógico programable normalmente accesible al operador en el lazo 2, que se conecta a la válvula por una señal eléctrica binaria hacia un actuador preferido por cualquier cilindro. De ahí se conecta al recipiente mezclador con chaqueta. Bueno, por esto es todo. Nos vemos. Suscríbanse, den su like y síganme. Hasta pronto.